Buenos días, bienvenidos a este especial de Mujeres en el Derecho. Soy Ruth Bader Ginsburg. Hoy hablaremos con importantes juristas que marcaron la historia de la jurisprudencia, con quienes entablamos un diálogo para discutir por qué, para qué y cómo se hace historia del derecho. Tras mi victoria en el caso Reed versus Reed, que dictamina que los administradores estatales no pueden ser nombrados de forma discriminatoria por su género, se gestó una nube de mujeres que decidieron cambiar la historia, reivindicando la importante tarea que tiene nuestro género. Primero hablaremos con Catalina Villegas del Castillo, estudiosa del derecho colombiano, que nos presentará una visión contemporánea de la jurisprudencia en su país. Catalina, bienvenida. Cuéntanos sobre tu metodología del diálogo y el impacto que tiene la decodificación de la historia. Hola Ruth, ¿cómo estás? Para mí es un honor estar aquí. Bueno, la metodología del diálogo la describo en mi libro que se llama La historia del derecho y pues consiste en el proceso que considero que debe ser llevado a cabo para entablar un diálogo de alguna manera entre el derecho y pues la historia. Entonces pues básicamente la finalidad de esta metodología es consolidar una línea de investigación que problematice y haga visibles la relación entre la relación de las dinámicas sociales, culturales y políticas con el derecho. Bueno, entonces básicamente para lograr esto yo considero de gran importancia que esta sea dividida en dos partes, en donde la primera parte deba hacer referencia a los préstamos de lógicas e instrumentos que puede la historia entregar al derecho y asimismo el derecho a la historia. Entonces que ahí sea como recíproco. Y la segunda es en donde se deben consolidar y concluir algunas ideas que deben ser tenidas en cuenta en la investigación de naturaleza histórico-jurídica. Esto es muy importante porque para mí es de gran importancia resaltar la interdisciplinariedad entre el derecho y la historia para que se evidencie cómo un área del conocimiento complementa a la otra. Me hubiera encantado estudiar esa metodología cuando era joven, Catalina, pero me emociona ver los avances que hemos hecho en el campo de la historia del derecho. Hablemos ahora con una de las más reconocidas voces políticas jóvenes y contemporáneas de mi país. Alexandria, bienvenida a este especial. Muy buenos días para todas. Es un placer para mí estar hoy aquí con ustedes y muchas gracias Ruth por invitarme a esta entrevista. Para comenzar con mi pregunta, creo que es de suma importancia resaltar el contexto en el que Ruth desempeñó su carrera. La década de los 70 estuvo caracterizada por una serie de movimientos sociales que estaban a favor de los derechos fundamentales, tales como las libertades y la educación. Sin embargo, las leyes de la época no iban a la par con la sociedad del momento, pues la discriminación por razones de sexo seguía siendo justificada. Como lo expone Catalina en su texto La historia del derecho, la historia es una herramienta hermenéutica explicativa, pues en lugar de simplemente enunciar y describir una serie de eventos y hechos, es capaz de problematizarlos. Entre algunas de las lógicas e instrumentos de la historia se encuentra la delimitación geográfica y temporal. Esto se debe, justo como lo explica Catalina, a que dichos elementos son capaces de crear una brújula que nos va a guiar y nos va a ayudar a profundizar en dichos acontecimientos y nos va a ayudar a entender su contexto. En cuanto a las lógicas e instrumentos del derecho, estas consisten en entender cómo las fuentes del derecho y su valor cambian dependiendo de las circunstancias políticas, sociales y económicas. Las fuentes del derecho son sumamente importantes para el análisis social. Esto se debe a que las circunstancias culturales, sociales, políticas y económicas son capaces de explicar los fenómenos jurídicos. Todos estos elementos nos van a ayudar a entender un caso que marcó la carrera de Ruth, pero también la mía, porque ha sido gran fuente de admiración. Moritz versus Commissioner. Este caso consiste en la discriminación contra Charles Moritz por el simple hecho de ser hombre, ya que él no estaba recibiendo la deducción de impuestos que le correspondía por ser el cuidador de su madre. Esta discriminación por razones de sexo se da porque en el momento las mujeres eran vistas como las únicas que debían ser cuidadoras por el simple hecho de ser mujeres. Por ende, para la ley, la única respuesta lógica era que Moritz era un criminal y que simplemente estaba evadiendo sus impuestos. ¿Cómo era posible que un hombre quisiera cuidar de su madre y estuviera dispuesto a hacerlo? Asimismo, las fuentes del derecho de la época justificaban este tipo de discriminación y no la condenaban como inconstitucional, pues en la época en la que estas fueron redactadas, los roles de género eran la norma. Sin embargo, justo como lo dijo Ruth, la sociedad cambia y no es responsabilidad del derecho que ésta cambie, pues ella lo hace sola.
más bien tiene la responsabilidad de proteger su derecho a cambiar. Gracias, Alexandria, por compartir tu inspiración y tu legado. Eres una de las voceras más importantes de la igualdad de género en nuestro país. Hablaremos por último con Clara González, la primera abogada y jueza del Tribunal de Menores de Panamá, quien nos presentará una relación de circunstancias que desembocan en un fenómeno jurídico. Adelante, Clara. Hola Ruth, para mí realmente es un placer estar en tu programa. Como lo explica mi compañera y colega Catalina Villegas en su artículo sobre historia del derecho, es de suma importancia presentar y escribir toda la serie de circunstancias sociales, económicas, políticas y culturales de una sociedad para poder explicar un problema jurídico que se esté desarrollando dentro de la misma. Así nos evitamos estar hablando de una serie de sucesos que a la hora de la verdad no tienen nada que ver con nuestro problema. De modo que, en el marco del acontecimiento que explicó mi compañera Alexandra en el anterior punto, voy a presentarles una corta radiografía sobre lo que era la sociedad de Estados Unidos en los años 70 y toda la década de los 70, de modo que podamos conectar ciertos puntos y entender mejor el problema. Política y jurídicamente, aunque muchos países venían avanzando en materia de equidad de género en sus leyes, aún eran muchos los que tenían inconsistencias en materia de esto. Un ejemplo perfecto es el que podemos evidenciar en la película de análisis. En materia económica, los Estados Unidos cada vez estaban mejor respecto al resto del mundo, pero realmente en su territorio las mujeres no gozaban de libertad financiera. Un ejemplo de esto, que también se plasma en la película, es que las mujeres debían ser amparadas por sus esposos para poder contar con una tarjeta de crédito. En conclusión, lo que nos permite esta serie de circunstancias descritas es darle una explicación mejor, más certera y más adecuada a nuestro acontecimiento, sin necesidad de mencionar otros hechos que quizás fueron más relevantes en la época, pero que en realidad no tienen una dirección y una relación directa con nuestro problema principal. Así se configura mejor y más metodológicamente una historia del derecho. Gracias, Ruth. Los testimonios de estas mujeres reflejan cómo hemos desafiado las barreras de la discriminación por género y hemos reivindicado nuestras voces para crear una historia del derecho con una mirada crítica e investigativa. Resulta inspirador ver cómo voces jóvenes toman el poder de la palabra para convertirlo en jurisprudencia y cada vez más construimos el derecho como una ciencia histórica. Las mujeres solo tendrán verdadera igualdad cuando los hombres compartan con ellas la responsabilidad de educar a la próxima generación.